Hola. Hola. Silvana, de verdad, lo mencioné recién, pero insisto, es un honor tenerte porque Vendrán Suaves Lluvias es un disco que escuché muchísimo, que siento que tiene una sensibilidad muy hermosa, una exposición de los sentimientos muy hermosa. Y quería saber, después de ese trabajo y después de todo lo que vino a partir de ese trabajo, para la gente que no sepa, un Jimmy Kimmel, Tiny Desk, Colors, tapas de revista, gira mundial, seleccionado como de los mejores discos del año. ¿Cómo estás hoy, después de todo ese proceso? Estoy muy bien, estoy como muy contenta. Fue un montón de trabajo y sigue siendo mucho trabajo. Como que este disco, cada disco siento que viene como con una enseñanza así muy específica, no sé, como que con mi primer disco me tocó crecer casi, como pasar de ser una De niña a mujer. chiquilla, medio a hacerme adulta, pues eso, porque ya tenía que trabajar con gente y con cosas, impuestos, no sé, esto, ¿no? Y siento que este disco trajo como una calma. No porque me haya traído circunstancias de calma. Todo lo contrario, Todo lo estás a mí. contrario. O sea, me tiene trabajando como loca, ¿no? Pero más bien es como, pues eso, ¿no? Como que me ha tocado fortalecer mucho como la paz interior, el hogar en el cuerpo, como, no sé, el otro día veía una entrevista de Erykah Badu, ¿no? Y decía, bueno, cuando uno pide mucho por algo, ¿no? Quiero que no sé, quiero ser una persona amable, probablemente no es que te va a traer situaciones amables, sino que te va a traer situaciones fuertes para que puedas como aprender a ser amable. Y aprender, ¿no? Y siento que yo quería realmente eso, como aprender a manejar mi energía mejor y como a cuidarme más el corazón, como rompérmelo menos en general. Y esto, como que he estado trabajando mucho y en muchas situaciones diversas y complicadas y tal. Estoy como muy bien. Qué como lindo. que hay algo de haber soltado este disco que como que me dejó espacio nuevo, en paz. También siento como esto que decías del primer disco de crecimiento y de Sí. aparecer al mundo, y el segundo ya de lanzar las raíces, ¿viste? Como... Sí, es como, o sea, hay una cosa que nunca estás realmente listo, ¿no? O sea, lista, o sea, para el Jimmy Kimmel o Colors o Tiny Desk, nunca estás... Nunca dices, bueno, me imagino que habrá gente que sí, pero para mí es como... Una locura. Una locura. Sí siento que hay algo del segundo disco que ya sabes que lo quieres de verdad y por qué lo quieres. O sea, como que dejas... A mí me pasa un poco, ¿no? Y también la edad, como que dejo de hacer cosas que realmente no quiero hacer y me concentro en las que sí, y eso es maravilloso. Qué lindo. Sí. También te iba a preguntar por el proceso del disco, porque en mi trabajo, hablando con tantos músicos y artistas, los procesos de grabación de los discos es casi como un juego, ¿viste? Hacer música, como que es un proceso de diversión, de exploración, de estar acompañado por colegas y pasarla bien en un punto, porque si para pasarla mal no haces música. Sí. Pero a la vez tiene como una introspección de cosas muy dolorosas, ¿viste? ¿Cómo cómo fue ese momento de choque entre la introspección y exponer todo eso con otros? Bueno, no sé si conseguí tan rápido eso de pasármela bien. Pero igual me la pasé bien. Es que yo creo que hay algo de la música y sobre todo esto, ¿no? De exponer la herida y de hacer canciones y tan personales y luego vestirlas y generar un universo a partir de ellas, que obviamente es maravilloso, pero no sé, me imagino que es como escribir un libro. O sea, también hay momentos que dices, llévame, Dios, o sea, trágame tierra, no puedo más, ¿no? O sea, O sea, este fue un proceso de 2 años, entrando y saliendo del estudio, trabajando con gente. Al final decidí producirlo yo. O sea, es un trabajo autoproducido que es como, te vuelve un poco loca la autoproducción, pero bueno, es maravillosa a la vez. Es como estos contrastes, ¿no? Es lo que amas y lo que te apasiona, pero bueno, la palabra ya pasión ya duele. Ya duele, Total. ¿no? La pasión es el dolor. Alguien apasionado es su capacidad de adolorirse, no sé cómo se diga, ¿no? De sentir dolor. Entonces, bueno, siento que en esa pasión como que realmente, no sé, manejé todo el rato como recalcar la herida, pero con gusto, porque yo sabía que significaba soltarla también. Total. ¿No?
Y luego a nivel producción, pues bueno, también era como volverme loca un poco, como con mis cosas, mis mañas y mis ideas y tal. Este es un disco como muy grande, yo quería que tuviera orquesta Claro. y tal. Y bueno, eso fue como a nivel producción, fue como un poco ambicioso de mi parte. Entonces era yo contra mí. Y bueno, pero al final siento que ya a la hora de soltarlo, lo más importante y para que uno realmente se la pueda pasar bien es que te tiene que gustar mucho tu música. Y creo que yo de ahí estoy paga, o sea, a mí me gusta mucho mi disco. Entonces ya lo demás ha sido mucho más placentero. Qué hermoso. Sí. Me quedo con esta idea que mencionás de la autoproducción. No solo es una locura por la complejidad que tiene el disco, que lo haya producido una sola persona, el mismo cantante, el mismo artista, sino que además en una industria en la que predominan los productores varones, Sí. el hecho de que un disco producido por una mujer llegue a estar entre los top discos del año, Sí. es un re ejemplo Sí. para las chicas. Sí. Eso fue como, acabas de decir que fue medio accidental, como que probaste con otra gente, pero ¿sos consciente de ese efecto que va a tener en futuras productoras? Sí, sí, porque, y en algún momento sí que fui consciente, ¿eh? Ok. O sea, porque yo quería trabajar con una productora mujer y me costó mucho encontrar y las que terrible. había estaban como lejos, ¿no? En Los Ángeles, Claro. yo quería trabajar en México y bueno. Y me pasó que yo, o sea, yo hice este disco en un momento como muy raro de mi vida, o sea, como que me pasaron muchas cosas y estaba como muy rota yo y como me costaba mucho en general darle sentido a mi vida y me empezó a pasar que trabajando con otros productores como que sentía como una adolescencia ahí de querer retar la autoridad, de decir, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿No? Okay. Y me empezó a pasar que había como expectativas de fuera que se filtraban un poco, ¿no? Que un productor con el que trabajé me decía, es que este disco no te puedes repetir, tiene que ser distinto o tiene que ser mejor que el anterior. Y yo decía, pero ¿eso qué tiene que ver con la música? Total. Entonces fue como que, bueno, pues... Es una mirada un poco capitalista también, también, de la ¿no? música. Como muy industria. Y yo decía, no, yo quiero hacer canciones y quiero ser feliz yo, o sea, no le quiero dar gusto a nadie más, ¿no? Primero a mí y luego a partir de eso pues uno conecta, ¿no? Entonces fue como muy animal, como un poco... Muy instintivo. Instintivo y yo soy Aries, muy ariano de mi parte. Como decir, ya lo voy a producir yo sin saber nada, ¿no? Okay. No habías producido nunca nada. Había producido un par de canciones, pero Okay. no, o sea, un plan de trabajo y no, por supuesto que no, eso fue una locura, o sea, y fue súper caótica la producción. Fue muy divertida justo por lo caótico, o sea, Claro, porque claro, era como irme una semana a Canadá o más, ¿no? Y estar con unos músicos maravillosos con los que siempre había querido trabajar, los músicos de un artista que ya murió, que se llama Laza de Sela. Pues bueno, pude trabajar con su banda en Montreal, ahí grabé mitad del disco, luego en México, luego en España, todo así, o sea, iba como medio prendiendo polvoritas, o sea, no tenía como un plan y al final fue como editar todo, fueron como 2 meses de edición así en la compu, taca, 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 taca. Y luego la mezcla también fue codo con el ingeniero, entonces fue todo como muy orgánico, o sea, como todo muy de adentro, ¿no? Muy visceral, sí. Sí, fue muy visceral, casi no usé la cabeza, fue todo el cuerpo. Y le usó un montón igual, pero imagínate. Hablando de la cabeza y del intelecto, me quiero detener en el nombre del disco. Este poema de Sarah Tisdale, hermoso, que para quien no sepa, habla de esta idea de que incluso si la humanidad se extinguiese por guerras que generemos nosotros mismos, si pereciéramos, aún resistiría la naturaleza y el mundo seguiría girando. Y es un disco que al escucharlo me pasaba que tenía mucha presencia de ambas cosas, de ausencia humana, Sí. de un amor, de un ser querido, de una misma, Sí. y presencia de naturaleza, como en las palabras, en los Sí. sonidos, incluso en los paisajes sonoros que se armaban, como que se sentía como entrar a Sí. veces al bosque, escuchar el disco. Quería saber cómo laburaste esa contraposición entre la vida y la muerte a lo largo del disco. Qué lindo. Yo creo que
este disco son como un montón de despedidas, ¿no? O sea, todas las canciones son como despedidas de algún tipo, de amor, o alguien que muere, o pues son como pequeñas muertes, básicamente. Y yo creo que para mí era muy necesario, y siempre lo ha sido por haber crecido en el campo, pues recurrir a la naturaleza como manera de entender mi propio dolor o mi herida o la ausencia, ¿no? Enfrentada a la belleza de lo natural, ¿no? Que es como una belleza muy ruda también. Y en ese sentido, bueno, el título para mí justo era como ese contraste, ¿no? de la belleza de la primavera enfrentada a un mundo sin nosotros, ¿no? Como, ¿y qué será de, no sé, de las flores si uno no las puede ver, ¿no? ¿Dónde está? No sé, como que todas esas cosas me interesaban. Y siento que hay algo del disco que está todo el rato recurriendo, ¿no? Como al campo, a la naturaleza y luego a lo súper íntimo. Que a mí ese contraste me interesaba sobre todo porque yo quería que aunque fueran canciones muy íntimas, hubiera espacio un poco para todo el mundo, ¿no? Hubiera como metáforas muy directas para todo el mundo. Y yo creo que hay algo de la naturaleza que aunque hayas crecido en la ciudad, y cuidado si no más cuando creces en la ciudad, hay como un imaginario de lo que representa el río, las flores, los árboles, el verde, ¿no? O sea, como que se va generando un paisaje que me interesaba mucho la amplitud. Por eso creo que está buena la yuxtaposición de las metáforas del campo con paisajes sonoros bien grandes, ¿no? Con la orquesta, Total. mucho espacio, ¿no? O sea, la orquesta por allá, la voz hasta el frente y entre medias como mucho espacio, ¿no? Y yo creo que ese juego a nivel producción, pero también a nivel composición, como que también me permitió, hay mucho espacio para explorar mi sentir un poco. O sea, como poder decir lo que quería decir y a la vez cuidarme un poco, no sé cómo explicarlo. O sea, como no poner todo así tan duro, sino realmente cubrirlo, ¿no? De belleza, que al final lo digo mucho, pero es que creo que es así. O sea, creo que este disco es mi ejercicio máximo de poder hablar de lo que me duele y del dolor y lo difícil realmente que es vivir y existir sin quitar una pizca de belleza, ¿no? Que creo que eso es muy fácil cuando estás hablando de algo terrible, oscurecerlo. Creo que el reto, y el reto que a mí me interesa también, cada quien hará lo que le plazca, pero el reto que a mí o el ejercicio que a mí me interesaba era como tomar lo que duele y cubrirlo de luz de alguna manera. Tiene un efecto súper esperanzador. Sí. Sí. ¡Qué delicadeza, chicos! ¿Viste Hamnet? Nada que ver, pero... No la he visto. Ay, siento que es todo lo que estás diciendo. No he visto nada. Ay, la tengo que ver. La tenés que ver, es todo lo que estás diciendo. Sos la protagonista. Esperemos que no. No la he visto, no sé qué pasa. Che, voy a pedir a producción... Tengo este libro, este cuaderno, que se llama The Artist's Lessons, o Cómo sobrevivir a la vida del artista, en el cual a cada persona que entrevisto de ahora en más le pido que me anote su gran enseñanza, su gran aprendizaje como artista, para que también esas personas, no solo los fanáticos, sino cualquier persona que se tope con esta charla, que quiera dedicarse al arte, que quiera dedicarse a la música, tenga un adelanto, una ayudita de tu parte. Sí. ¿Cuál sería la enseñanza de Silvana Estrada? Ay, qué difícil. Voy a poner algo muy concreto y algo más espiritual. ¿Puedo poner...? 100%. Ok, voy a poner, escribe todos los días. Uf. Siempre hay algo que decir. Y vive con pasión. O, traducción, aprende a sufrir con gracia. ¿Firmo o no esa? Sí, por supuesto, tus palabras son tuyas. Listo. ¡Qué hermosura! Todo el mundo puso cosas más positivas, creo. Bueno, alguien puso consistencia. Sí, los chicos de Wolf Alice.
No, Parcels. ¿Ah, sí? Sí, Wolf Alice puso Be Yourself. Amor. Amo. No se ponían de acuerdo entre los cuatro y quisieron que sean ellos. Yo estoy así de que escribe. Pero es que suerte lo de escribir todos los días. Bueno, consistency, total. Consistencia. Mira, Parcels y yo. ¿Ah? Uno. ¿Ah? ¿Se viene esa cola?